Hola de nuevo y bienvenidos una vez más. En el podcast pasado concluimos con el periodo renacentista, hablando sobre los tratados de dos grandes personajes de la época. Sin embargo, hoy toca adentrarnos en una nueva época para la humanidad. Presente especialmente en Francia, Alemania e Inglaterra, la Ilustración surge en Europa durante el siglo XVIII como una revolución intelectual, cultural, ideológica y política, en la que la importancia del uso de la razón comienza a remarcarse como un instrumento necesario para el juicio, la crítica y la adquisición de conocimiento, enfocados en nutrir la mente del hombre. Además, durante el siglo de las luces, las ciencias y su metodología de investigación se ven desarrolladas notablemente, al igual que la difusión de conocimiento. El primero de los autores para analizar hoy será el Marqués de Sade. Nacido en 1740, el Marqués fue un filósofo y escritor proveniente de Francia, famoso por escribir Los crímenes del amor, Los 120 días de Sodoma y La filosofía del tocador, entre otras obras. Sus obras, en su mayoría, son caracterizadas por el tinte turbio de la narrativa. Ejemplo de ello es la compilación Cuentos, Historietas y Fábulas, una serie de relatos cortos en los que el marqués imprimiría característicos personajes con deseos fuera de lo correcto, dilemas morales en los mismos protagonistas y castigos encadenados a las acciones de los personajes. Manejará un curioso factor para sus relatos. Todos cuentan sucesos por momentos inexplicables, incomprensibles y hasta cierto punto místicos o de ficción, tanto para el lector como para los mismos personajes dentro de las historias. Los giros en las tramas son agresivos y violentos. Los protagonistas suelen transmitir una alegría inicial al romper con la moral, dejándose abordar por el vicio de lo incorrecto y el deseo propio. Sin embargo, tras la felicidad llega el tormento y la brutalidad, a manera de castigo, por placer y para el placer. Es interesante cómo el Marqués de Sade hace reflexionar sobre el placer a partir del sufrimiento del otro. El sádico y el masoquista lo transforma en una relación no literal que rompe la cuarta pared, pues los lectores se encontrarán disfrutando la lectura, aunque no sexualmente, acerca del sufrimiento de alguien más. Su trabajo ha servido de inspiración y objeto de crítica para muchos posteriores a él, desde quienes lo han catalogado como obsceno y misógino, hasta otros que han hallado en sus palabras pruebas de un pensamiento precursor existencialista y una inspiración para nuevas obras. Jan Svankmajer, director de cine checo, utiliza de inspiración al Marqués de Sade y a Edgar Allan Poe para construir su película Sileni, estrenada en 2005. Esencialmente trata el dilema sobre la manera en que debe manejarse un manicomio, esto mencionado con sus propias palabras al introducir su filme. Con fines de no extender más de lo necesario el podcast, enfocaremos la relación Sade-Svankmajer a una secuencia específica de la película, en la que los protagonistas serán trozos de carne animados con stop motion, encadenados en un baile caótico donde las sugerencias del libre albedrío, el desenfreno, el deseo y el vicio están por todas partes. Los trozos de carne se ensucian, se desparraman, se rompen, se unen y se revuelcan unos con otros, viajando libremente por la habitación en la que se encuentran, demostrando las acciones sin límites que se permiten. El caos solamente se ve frenado por un cambio súbito de escena. Los trozos de carne yacen contenidos en bandejas con plástico transparente, dispuestas en la sección de carnes de un supermercado. A pesar de estar empaquetados, no han dejado de estar vivos, y como si de un castigo se tratase,
los trozos de carne se encuentran respirando detrás del plástico, quietos y despojados de la libertad que alguna vez gozaron, ahogándose lentamente en un encierro cuyo fin es desconocido. Si lo analizamos de esta manera, la metáfora llevada a cabo a través de la escena sigue el mismo patrón de varios relatos del Marqués. Un claro ejemplo se encuentra en el relato Aventura Incomprensible, pero atestiguada por toda una provincia, en la que el protagonista realizará un pacto demoníaco en beneficio propio, con el objetivo de disfrutar sus siguientes años de vida con todos los placeres imaginables. Sin embargo, tras el final del plazo, el demonio y la vida cobrarían y castigarían el vicio del protagonista, dejando en total soledad y decadencia su existencia hasta el final de ella. Por último, y tomando otro rumbo, veremos brevemente a René Descartes, tercer autor que se revisará hoy. Nacido en 1596, este filósofo, físico y matemático francés es una de las principales figuras del racionalismo, la geometría analítica, y es un pilar para el pensamiento de su época en pro de la razón y la comprobación científica del mundo a través del método correcto de investigación. Su obra, Tratado de las Pasiones del Alma, publicada en 1649, no solo es testamento de sus pensamientos cercanos a los últimos años de vida, sino que a raíz de la correspondencia intercambiada con Isabel de Bohemia, Descartes se propone a sí mismo describir las pasiones, asimiladas hoy en día como emociones, y la manera en que éstas pueden ser controladas y producidas. Descartes elaboró su escrito en 3 partes en las que buscaría demostrar a través del conocimiento fisiológico del hombre de su época y sus reflexiones el funcionamiento entre el alma y el cuerpo. Para él, serían 2 cosas distintas e independientes una de la otra. Sin embargo, en el caso del hombre se encontrarían relacionadas. René Descartes le introduce al lector todo lo perteneciente al cuerpo a través de explicaciones sobre anatomía y fisiología, atribuyéndole al alma únicamente los pensamientos, puesto que es aquello que no compartimos con otros seres que parecieran tener características como las del cuerpo, por ejemplo, los animales o el fuego. Establecida la diferencia, se encargará de explicar las múltiples relaciones entre el alma y el cuerpo, las voluntades, las acciones y las pasiones, y cómo éstas se influencian una a la otra. De igual manera, define cómo se conectan el alma y el cuerpo a través de la glándula pineal, ubicada en el cerebro. También hablará sobre los nervios, los músculos y los espíritus animales, explicando con esto la manera en que el cuerpo reacciona a estímulos del exterior, el interior o del alma, y a su vez, cómo el alma es capaz de procesar dichos estímulos, ser consciente de las pasiones y la manera de controlarlas. Todo desde un punto de vista científico. Descartes, hacia el final del tratado, incluso describirá la relación de unas pasiones con otras, siendo las 6 principales amor, admiración, odio, deseo, alegría y tristeza. Además de plantear cómo se reflejan en el cuerpo, ya sea en la piel, en el ritmo cardíaco, la sangre, el estómago, etc. A raíz de este último texto, y para ejemplificar las pasiones y sus efectos en el cuerpo, se seleccionaron 5 canciones para conformar una playlist musical. Las canciones provienen de diversos soundtracks y emularán lo descrito para cada emoción a través del ritmo, la intensidad, los instrumentos y la composición de la orquesta para cada una de las piezas. Esperamos que hayan disfrutado el podcast de hoy. Los invitamos a escuchar la playlist y además comentarnos qué emociones o pasiones y pensamientos despertó cada canción en ustedes
Sin más por el momento, gracias por escuchar.